Buenos días, mis queridos estudiantes. Le habla el profesor Andrés Mejía a cargo del curso de física. El día de hoy vamos a trabajar movimiento circular uniforme variado, o también conocido como movimiento circular uniforme acelerado, que es lo mismo. ¿Y cuál es el propósito que queremos conseguir nosotros el día de hoy? Sí, ¿cuál es? Mira, utilizar las fórmulas de movimiento circular uniforme variado o acelerado y sus variaciones. Sí, también vamos a hacer una pequeña variación, pero obviamente tenemos que hacerlo dentro de las unidades que podemos manejar nosotros, ¿correcto? Miren por aquí, me dicen, en el primer ejercicio nos dicen hallar el radio de una pista circular, en metros si un ciclista aumenta su rapidez de 10 metros por segundo a 50 metros por segundo luego de dar una vuelta, ¿correcto? En 10 segundos. ¿Correcto? Luego de dar una vuelta en 10 segundos. Listo. Vamos a un detalle. ¿Nosotros qué sabemos? Mira por aquí, que la velocidad inicial es igual a ¿qué? Es igual a 10 metros por segundo. También nos dan la velocidad final, que equivale a 50 metros por segundo. Y por último me dan el tiempo. Mira, lo último es el tiempo. Y el tiempo equivale a 10 segundos. Listo. De paso, me dan una vuelta, profesor. ¿Y cómo puedo relacionar eso con los datos que tengo a su momento? A ver, cuando trabajamos nuestras fórmulas de movimiento circular uniforme variado o acelerado, el detalle era que teníamos en las lineales, en las tangenciales, teníamos la letra S, que era de longitud, ¿no? La longitud, el arco que recorría. Entonces, ese valor de S, ¿cómo lo vamos a poder calcular con este dato que dice una vuelta? Primero, ese valor de S es el número de vueltas por L. El número de vueltas que va a dar por L. Profesor, ¿y por qué por L? Ah, ya, porque L es 2pi por el radio, la longitud de una circunferencia. Por ejemplo, si da una vuelta es simplemente 2pi por el radio. Si da dos vueltas sería 2 veces 2pi por el radio. Por eso que S va a ser el número de vueltas que da por L. Y L es 2pi por el radio. Dato, número de vueltas 1. L es 2pi por el radio. Profesor, ¿y el radio? El radio justo es lo que nos piden calcular. Entonces el valor de S va a ser 2pi por el radio, ¿no? Porque al multiplicarlo por 1 sigue siendo lo mismo. Ahora tenemos nuestras fórmulas. Es necesario tener nuestras fórmulas al costado y veamos cuál tiene velocidad inicial, final, tiempo y el valor de S, que es la longitud. ¿Ok? Entonces aquí tenemos S es igual, coteja por favor, es igual a ¿qué? A la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. Mira, S lo tenemos, velocidad inicial, final y tiempo. Todo está ok. Listo, prosigamos. S es igual a ¿qué? La velocidad inicial 10, velocidad final 50 entre 2 por el tiempo, y el tiempo vale 10. Aquí podemos simplificar. Le saco mitad 1, mitad 5, ¿correcto? Aquí que tendríamos S, pero el valor de S es 2pi por el radio, es igual a ¿cuánto? Aquí la suma es 60. 60 por 5 es 300. Le podemos sacar mitad, ¿correcto? Mitad 1, mitad 150. Y como quiero el valor de R, este pi lo podemos pasar a dividir, ¿correcto? Por lo tanto, el valor del radio que me están pidiendo es igual a 150 entre pi. 150 entre pi. Profesor, ¿y las unidades? Claro, como el radio es una longitud, puede salir en metros, centímetros, y como estamos trabajando en metros, va a salir 150 pi metros. ¿Correcto? Esa va a ser nuestra respuesta en el primer ejercicio. Listo, ya está. ¿Ok? Tengan presente, por favor, que las unidades es muy importante. Profesor, ¿y el valor de pi? Ah, el valor de pi es un número, no hay ningún problema. Estamos dividiendo dos números aquí.
Vamos al segundo ejercicio. En este segundo ejercicio lo que vamos a hacer nosotros es entrar a trabajar con las variaciones de la fórmula que hemos dicho nosotros inicialmente, nuestro propósito. Un detalle. Nosotros tenemos lo normal es cuando tenemos una revolución lo cambiamos a 2 pi radianes, ¿o no? Porque una revolución es una vuelta. Pero nosotros ahora vamos a hacer el pequeño detalle que vamos a hacer una pequeña variación, ya que el ángulo está en radianes, ¿correcto? Entonces yo voy a cambiar esos radianes por revoluciones, por vueltas. Entonces mis unidades ya no van a ser radianes, sino van a ser revoluciones, ¿ok? Van a ser las vueltas. Dicho eso, vamos a entrar con el ejercicio y vamos a anotar nuestros datos como siempre. Un disco parte del reposo. ¿Qué significa? Que su velocidad angular es 0. Lógicamente la tangencial también. Luego de 4 segundos, el tiempo es de 4 segundos. Su velocidad es, entonces la velocidad final es igual a ¿cuánto? Es igual a 56 revoluciones por segundo. ¿Cuántas vueltas ha logrado dar? Entonces lo que me están preguntando, el número de revoluciones de vueltas, que lo voy a representar con E. ¿Ok? El número de vueltas lo represento con E. Profesor, pero en la fórmula no hay ninguno que tenga E. Como les he dicho, vamos a cambiar el teta por las revoluciones. El tetita por las revoluciones. Porque generalmente, ¿esto qué tendríamos que hacer? Cambiarlo, hacer mucha operación. No, directamente vamos a trabajar con las revoluciones. Mi unidad va a ser las revoluciones. Entonces, ¿qué fórmula tiene? A ver, que tenga la velocidad inicial, final, tiempo y el teta que lo vamos a cambiar por el E. Entonces nosotros vemos que tenemos que el tetita, acuérdate que tiene que tener el tetita. Velocidad inicial, final es muy parecido a este. Entonces vamos a colocar nosotros aquí que el tetita es igual a ¿qué? A la velocidad angular inicial más la velocidad angular final entre 2 y eso multiplicado por el tiempo, ¿correcto? Pero hemos hecho una pequeña variación, ya no vamos a colocar el tetita, sino vamos a colocar E, que es el número de vueltas. El número de vueltas es la velocidad angular inicial, 0. La velocidad angular final, 56. Dividido entre 2 y eso multiplicado por el tiempo que vale 4. ¿Correcto? Aquí podemos simplificar. Mitad 1, mitad 2. Significa que el número de vueltas que es las revoluciones, las vueltas, equivale a ¿cuánto? A 56 por 2, que es 112. Y vamos a colocar aquí vueltas. Por ahí una idea estará rondando su cabecita. Profesor, pero ¿y por qué no lo cambiamos de unidades? ¿Por qué? Porque obviamente sería mucho más operativo, tendríamos que hacer muchas cosas. Mejor nos conviene trabajarlo directo. Esa es la ventaja de hacer nuestras variaciones a nuestras formulitas. ¿Correcto? Tengan presente, hemos trabajado todo. Profesor, ¿y por qué no sale en vuelta? ¿Por qué no salen revoluciones? Porque hemos cambiado el tetita. ¿Por quién lo hemos cambiado? Por el valor de E. ¿Correcto? Y donde E directamente es el número de vueltas. Vamos a reforzar con nuestro segundo ejercicio, pero en este caso nuestro tercero, pero el segundo con la misma idea. Dice aquí, un disco parte del reposo, que significa que su velocidad angular es 0. ¿Listo? Velocidad angular 0. Con aceleración angular, la aceleración angular W es igual a ¿cuánto? A 4 revoluciones por minuto al cuadrado. Mira, tengan presente que estamos trabajando la misma idea con revoluciones, pero ya no en segundos, sino en minutos. Profesor, ¿vamos a cambiar minutos a segundos? No, déjalo en minutos, ¿correcto? No hay ningún inconveniente, pero la idea es que todo esté en minutos, no uno en minutos, el otro en segundos, no, todo en minutos. Prosigamos luego de 6 minutos, ¿listo? Tiempo 6 minutos. Luego de 6 minutos de iniciado el movimiento de rotación, desacelera. Mira, desacelera con razón de 12 revoluciones por minuto cuadrado. Determina el número de vueltas que ha realizado hasta detenerse. ¿Qué significa eso? Que realmente tenemos dos casos, dos partes. El ejercicio se divide. La primera parte
es cuando acelera a esta, bueno, acelera con esta aceleración angular, ¿correcto? Y va a hacer una cantidad de vueltas. Después de los 6 minutos, ¿qué es lo que pasa? Desacelera con esta velocidad angular, ¿correcto? Hasta detenerse. Entonces lo vamos a separar en dos partes el ejercicio, pero hay un nexo entre ellos, que en la primera parte, cuando acelera, llega a una velocidad final. Y esa velocidad final de la primera parte es la misma que la velocidad inicial de la segunda parte. Ese es el nexo entre ambos. ¿Por qué? Porque empieza a desacelerar. Entonces tenemos que hallar, uno, el número de vueltas y a la vez la velocidad angular final. ¿Correcto? Listo. Vamos a nuestros datos. Recuerda que aquí vamos a calcular las vueltas del primer caso. ¿Ok? Y vamos a colocarlo como E1. E1 es el número de vueltas que necesito calcular. ¿Listo? Ahora vamos por aquí. ¿Qué fórmula tiene cada uno de estos datos? Mira, velocidad angular inicial, aceleración angular, tiempo y el número de vueltas, que es el tetita. Acuérdate que es el tetita, ¿ok? En la fórmula. Entonces pongo aquí, tetita es igual a ¿qué? A la velocidad angular inicial por el tiempo más, porque está acelerando, un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado, ¿correcto? Hay que reemplazar. Pero sabemos que la velocidad angular inicial es 0. 0 por t, 0. Se cancela. Directamente lo puedo cancelar. Tetita, pero tetita hemos dicho que lo vamos a cambiar por el e. Y coloco e sub 1 porque es el número de vueltas de la primera parte. Aquí colocamos un medio de la aceleración angular, que es 4, por el tiempo, que es 6 al cuadrado. Ahí lo podemos simplificar. Mitad 1, mitad 2. 6 al cuadrado es 36. 36 por 2 es 72. Significa que el número de vueltas en la primera parte es 72. Tengo 72 vueltas. ¿Listo? Pero habíamos indicado que el nexo entre los dos movimientos es la velocidad angular final, ya que esa se convierte en la velocidad angular inicial de la segunda parte. Entonces vamos a calcular la velocidad angular final de acuerdo con los datos que tenemos. Sabemos nosotros que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más menos la aceleración angular por el tiempo. ¿Correcto? Aquí la velocidad angular es 0, se cancela directamente y tendríamos que la velocidad angular final, ¿correcto? Es igual a ¿qué? Es igual a la aceleración angular, que es 4, por el tiempo, que es 6. Entonces aquí tendríamos como velocidad angular final 24, ¿qué? Ya no va a ser radianes por segundo porque no estamos trabajando en esas unidades, estamos trabajando en revoluciones por, no segundos, sino minuto, ¿correcto? Acuérdense que hemos cambiado los radianes por revoluciones, hemos hecho esa variación. Listo. Ya trabajamos nuestra primera parte, ahora vamos a los datos de la segunda parte. Hemos indicado que esta velocidad angular final se convierte en la velocidad angular inicial, pero de la segunda parte. Entonces sería 24 revoluciones por minuto. ¿Qué más tenemos? La aceleración angular, que equivale a 12, pero negativo. Acuérdate que va a ser negativo. Revoluciones por minuto al cuadrado. Hasta detenerse. Si se va a detener, ¿qué significa? Que la velocidad angular final es 0. ¿Correcto? Ya está. No hay más que hacer. Y acuérdate que queremos el número de vueltas. ¿Correcto? Que es el tetita. ¿Qué fórmula tiene tetita? A ver, ¿tiene tetita? Tiene la velocidad angular inicial. Marquemos la inicial, la aceleración angular y la velocidad angular final. A ver, si nos acordamos, podemos colocar aquí que la velocidad angular final al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración angular por el ángulo teta. Pero en este caso vamos a cambiar el ángulo ¿por quién? Por el E.
E sub 2, porque va a ser el número de vueltas. Acuérdense, cambiamos el tetita por E. La velocidad angular final vale 0, se cancela. La velocidad angular inicial es 24, ¿listo? Entonces tendríamos que 0 es igual a 24 al cuadrado menos, porque está desacelerando, ¿sí? Desacelera 2 veces la aceleración angular, que es 12 por E sub 2. Esto sería 12 por 2 es 24 E sub 2, que pasaría a sumar. Lo pasamos al lado izquierdo, 24 E sub 2 es igual a 24 al cuadrado, que lo puedo colocar como 24 por 24, ya que 24 por 24 es 24 al cuadrado. Simplifico 24 por aquí, significa que el número de vueltas de la segunda parte es de 24. Me están piden el número de vueltas totales, el E sub t. Significa que el número de vueltas totales es la suma de vueltas de la primera parte más la segunda parte. La primera parte ha dado 72 y la segunda parte ha dado 24. Significa que, por lo tanto, el número de vueltas totales es igual a 96 vueltas. ¿Correcto? Acuérdense la pequeña variación que hemos hecho. Hemos cambiado el E, ¿correcto? Discúlpame, el tetita por el E. El tetita que está en radianes por revoluciones. Bueno, chicos, cualquier consulta por interno.